Durax toda la vida. Era un conocido eslogan allá por los años 80, de lo que prometía ser una vajilla irrompible. Todos sabemos que en la familia, en una casa, habitualmente se nos caen los platos o se nos cae un vaso y automáticamente se rompen, se quiebran. La diferencia de esta vajilla no era que no cayera. La diferencia de esta vajilla es que prometía que cuando un vaso se cayera, se pudiera levantar intacto. Y verdaderamente eran fuertes y firmes. Caer nunca es bueno. Sin embargo, las caídas son parte de la vida. Desde el mismo momento en que Adán y Eva cayeron por primera vez en pecado. A partir de ahí, todo ser humano ha experimentado caídas en la vida. Caídas emocionales, caídas en pecado, caídas en sus pensamientos, caídas en sus sueños. El ser humano constantemente experimenta las caídas. La diferencia no es caer. Todos caemos en algún momento de la vida. La diferencia es poder levantarnos y la manera en la que nos levantamos. Porque así como las vajillas se caen y se quiebran y éstas se levantaban intactas, así podemos levantarnos en Dios. Proverbios 24:16 dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Toda caída tiene consecuencias. Y los hijos de Dios no estamos eximidos de esas consecuencias. La Biblia dice que Abraham, el padre de la fe, cayó en la trampa de tener un hijo con su esclava, con Agar. Y luego vino el hijo de la promesa. Y esos 2 hijos, Ismael e Isaac, llegaron a ser 2 naciones enemigas y que han estado en guerra a lo largo de los años. Sansón cayó en la trampa de vivir una vida libertina, en pecado, en lujurias. Y los filisteos terminaron atrapándolo y arrancándole los ojos. David cayó en adulterio. Esto trajo como primer consecuencia la muerte del hijo que fue fruto de ese adulterio. Pero luego Dios le dijo a David que la espada nunca se apartaría de su casa. Hubo violación, incesto, hubo muerte en otros hijos suyos. La buena noticia es que cuando caemos y Dios está en nuestra vida, Él puede levantarnos. No podemos levantarnos por nuestras propias fuerzas, pero sí podemos levantarnos por el poder de Dios. Hoy quiero hablarte un texto en Salmo capítulo 113, versículos 7 y 8, aunque voy a tocar también el 9. Pero esta es la base de lo que te quiero compartir este día. Si puedes abrir tu Biblia. Salmo 113, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Todo ser viviente tiene la particularidad de que hay una vida en él natural que Dios le dio. Ahora, tanto los animales como el ser humano en esto no se diferencian, son seres vivientes. Lo que marca la diferencia es que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es Dios quien marca la diferencia entre un animal o un ave y el ser humano. Es por eso que, por ejemplo, un loro puede hablar, puede imitar la voz humana, puede imitar palabras y hasta a veces da la sensación de que nos está diciendo algo, que está entablando una conversación, pero en realidad no es así. Solamente imita, nunca deja de ser loro. Y esto sucede en la persona que no ha sido levantada del polvo. Un conocido cantante argentino y un gran siervo de Dios llamado Fabián Liendo. Él dijo: por año en la iglesia evangélica hemos adoctrinado muertos,
personas que nunca nacieron de nuevo, que están muertas espiritualmente, pero las hemos adoctrinado, porque le hemos enseñado cánticos, le hemos enseñado palabra de Dios, han aprendido un vocabulario cristiano, entre comillas, y hasta aprendieron algunos textos bíblicos y hasta salmos, y hasta hicieron cursos bíblicos, pero nunca nacieron de nuevo, siguen en el polvo, porque Dios todavía no los ha levantado. Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y el hombre que había sido formado por Dios estuvo muerto, hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Esto es lo que este soplo es el ruaj de Dios, es el Espíritu de Dios entrando en el hombre. Y esto es lo que hizo que el hombre fuera un ser viviente. En el momento que Adán y Eva cayeron en pecado, el hombre perdió ese Espíritu de Dios. No murió físicamente, que era lo que Dios le dijo que iba a suceder. O sea, en realidad Dios le dijo que el día que comieras del árbol ciertamente morirás. Pero no fue la muerte física a la que Dios se refería, sino a la muerte espiritual. A partir de allí el hombre solamente es polvo. Nunca el hombre dejó de ser polvo de la tierra. La diferencia es que Dios había soplado en él ese espíritu. Pero cuando el hombre cayó en pecado, perdió ese soplo y solamente es polvo de la tierra. Y esto es muy importante entenderlo, porque dice la Biblia que el polvo de la tierra es allí donde el hombre fue tomado y es allí donde el hombre va a volver. Ahora notemos algo muy importante, y es que aquí nos habla de el pobre levantado del polvo y el menesteroso del muladar. Está directamente relacionado el polvo con el muladar. El muladar es un lugar de desperdicio, es un lugar para el estiércol, es un basurero. Está relacionado con la miseria, está relacionado con la inmundicia, está relacionado con la inmoralidad. Y esto es así porque el polvo es el área de dominio de Satanás. Dios le dijo a la serpiente, dice, sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Es por eso que cuando Dios nos levanta del polvo, nos levanta de ese área de dominio de las tinieblas. Es por eso que Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del área de dominio de Satanás, de ese polvo, de ese muladar donde él domina sobre todo pecado, sobre toda inmundicia, sobre toda inmoralidad y sobre toda maldad. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Sin embargo, aunque Dios tiene poder para levantar a todo ser humano del polvo, no a todos lo levanta, porque este levantamiento requiere y tiene condiciones que deben ser cumplidas de nuestra parte. Y lo vamos a ver en este Salmo 113. La primera condición para ser levantados del polvo es reconocer nuestra necesidad de Dios. Notemos que el versículo 7 dice que Dios levanta del polvo y del muladar al pobre y al menesteroso. Todo ser humano, absolutamente todo, cualquier raza, cualquier nacionalidad, cualquier clase social, todos necesitamos a Dios. La diferencia está en que no todos lo reconocen. No todo el mundo reconoce su necesidad de Dios, su pobreza. Un hombre llamado Tim Ferriss es un hombre multimillonario. Es un joven, pero es multimillonario. Él escribe algunos libros y hay un libro que se llama La semana laboral de las 4 horas. En este libro él relata que él vive una semana en la pobreza. Una semana en la cual él se limita en sus gastos. Él se limita en sus recursos. Él se limita en lo que tiene para vivir. En realidad tiene mucho más, pero él decide vivir con cierto dinero, como viviría una persona pobre. Es muy importante entender qué es la pobreza según la Biblia. Según la Real Academia Española, ser pobre es aquel que no tiene todo lo necesario para vivir.
Según la Biblia, ser pobre tiene que ver con reconocer la necesidad de Dios. El versículo 7 dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso. La palabra aquí, pobre, es ebión. Es una palabra hebrea que significa mendigo, que significa necesitado, pero pobre en el sentido de desear. Es especialmente un sentimiento, el sentir, el reconocer nuestra necesidad de Dios. Es por eso que la pobreza en la Biblia no está relacionado con la parte económica que a veces nosotros lo relacionamos, sino con reconocer nuestra necesidad de Dios. De ahí que el Evangelio no tenga que ver con una clase social. El Evangelio es para todos, para el que tiene dinero y para el que no lo tiene, para el que tiene estudio y para el que no lo tiene, para el que es profesional y para aquel que ni siquiera sabe leer y escribir. El Evangelio es absolutamente para todos. El Señor dijo en la palabra de Dios, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, del Evangelio de Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Reconocer nuestra necesidad de Dios es el primer paso para que Dios nos levante del polvo. Hay gente que es pobre en su vida de oración. Hay gente que es pobre en su tiempo con la palabra de Dios. Hay gente que es pobre en las veces que se congrega. Hay gente que es pobre en su santidad. Todos somos pobres en un área. Pero para que Dios nos levante del polvo, es necesario reconocer nuestra necesidad de Dios. La segunda cosa que necesitamos para ser levantados por Dios de lo más bajo es estar dispuesto a cambiar. El versículo 8 dice que Dios lo levanta para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Notemos que Dios levanta al hombre de lo más bajo, de lo más inmundo, de lo más vil que puede caer, de la inmundicia, de allí donde está la basura, el estiércol. Lo levanta para sentarlo con los príncipes. Y esto supone un cambio de vida. Una cosa es poder cambiar, otra cosa es estar dispuesto al cambio. Muchas cosas no cambian en nuestra vida por nuestra falta de disposición a cambiar. Todos conocemos la historia de Tarzán, esa leyenda. Este hombre que creció con los simios en la jungla y conoció a una mujer que estaba en aquel lugar, visitaba aquel lugar en una expedición, no recuerdo bien la historia, pero lo cierto es que él se enamora de esta mujer y esta mujer lo lleva y le hace conocer el mundo civilizado. Allí estudia 2 idiomas, inglés y francés. Él había cambiado de vida, sin embargo, él decidió volver a la jungla. Alguien dijo que el único cambio que el ser humano disfruta es el cambio de pañales, cuando es bebé. No hay otro cambio que el ser humano disfrute, porque los cambios nos cuestan. Dios nos levanta del polvo y del muladar para que nos tengamos un cambio de vida, para que nos sentemos con los príncipes de su pueblo. La razón por la cual mucha gente, aún siendo hijo de Dios, vive en el polvo y en el muladar, en la inmundicia, en el pecado, en la inmoralidad, aún siendo hijo de Dios, es porque no están dispuestos a cambiar. Juan capítulo 3, versículo 19, el Señor dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Habían conocido al Señor, pero amaron más el pecado y no estuvieron dispuestos a cambiar. Dios pone en nosotros el deseo de cambiar, con todo el respeto a nuestra decisión de seguir en el polvo y el muladar, de seguir en el pecado, porque el levantamiento solamente viene cuando en nuestra vida hay una disposición al cambio. La tercera cosa que necesitamos para que Dios nos levante es entrar en el plan de Dios. El versículo 9 concluye este salmo dice, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. La esterilidad es la incapacidad de reproducir vida. Hoy en día son muy conocidos los tratamientos de infertilidad. Y se ha logrado en las mujeres más jóvenes llegar a un 60% de efectividad. En el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios hay un 100% de efectividad. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla de esterilidad no está hablando de lo natural.
sino que se refiere a la incapacidad de reproducir la vida de Dios. Si no hemos nacido nuevo, en nosotros no está la vida de Dios, pero si hemos nacido nuevo, Dios nos ha dado la capacidad de reproducir esa vida. Cuando Dios levanta del polvo y del muladar, automáticamente nos da esa capacidad, porque eso vino a través del nuevo nacimiento. Y primera de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Esa palabra es Zoe, es la vida de Dios. Si has nacido de nuevo, si has recibido a Cristo en tu corazón, Dios te ha dado la vida de Dios en tu vida. Y eso rompe toda esterilidad. Y estás llamado a reproducir esa vida espiritual. Es por eso que Él hace habitar en familia al estéril. Antes éramos estéril cuando estábamos en el polvo y en el muladar, pero si fuiste levantado de allí, ahora tienes que gozarte en poder dar a luz hijos, en reproducirte. La multiplicación espiritual es un mandamiento. En Génesis 1:28 el Señor dijo: multiplicaos, fructificad y multiplicaos. Ahora, si Dios nos da un mandamiento, porque podemos cumplirlo. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Y ese es el mandamiento, que podamos reproducir esa vida, que no haya esterilidad en nosotros. Y por eso con la parábola de los talentos el Señor habló de un hombre que se le dio 5, a otro 3 y a otro 1. Y Él esperaba que lo multiplicaran, pero aquel que recibió 1 lo enterró y no lo multiplicó. Y el Señor dijo en Mateo 25:19, dice que al que tiene le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Quiero terminar citándote las primeras palabras de Isaías, capítulo 52, versículo 2. Solo las primeras palabras. Dice: sacúdete del polvo, oh Jerusalén, refiriéndose al pueblo de Dios. Cuando mi primer hijo, varón, volvía de jugar a la pelota, en esas canchitas de barrio donde solamente se veía polvareda de tierra. Yo lo fui a buscar una vez y no podía ver quién era él. Tanto polvo que se levantaba allí los chicos jugando a la pelota. Y cuando volvía a casa volvía blanco de tierra. Recuerdo que abría la puerta y mi esposa le decía: ni se te ocurra entrar, primero sacudite el polvo. Él no dejaba de ser nuestro hijo, pero para entrar a casa debía sacudirse. Esta palabra de Isaías 52 tiene una doble profecía. Por un lado, Dios está prometiendo la restauración del pueblo judío cuando regresara del cautiverio de Babilonia. Cuando Dios lo restaurara. Por otro lado, la nueva vida en Cristo, la salvación, porque está hablando del Salvador. En ambos casos, la profecía se refiere a una nueva vida. Y en ambos casos, la palabra es la misma: sacúdete del polvo. Porque para tener una nueva vida debemos sacudirnos de esas cosas que nos han estado ensuciando. Es por eso que si Dios te ha levantado del polvo, tu responsabilidad ahora es sacudirte. Por lo cual reconoce tu necesidad de Dios. Decídete una vez por todas a cambiar. Entra en el plan de Dios. El gran problema de no sacudirnos del polvo es que por donde quiera que caminamos, vamos dejando rastro y vamos ensuciando en nuestro caminar. Que hay muchos hijos de Dios que ensucian su matrimonio, que ensucian su familia, que ensucian sus hijos, que ensucian todo lo bueno que Dios tenía para darle, porque nunca se han sacudido del polvo. Toda caída ensuciará tu vida. La buena noticia es que Dios quiere y puede levantarte, pero el levantamiento dependerá de cuánto te sacudas del polvo. Si te sacudes del polvo, ese levantamiento determinará tu restauración. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Y tal vez hay alguien que está recibiendo este mensaje en este día y se siente en lo más bajo, se siente haber caído, se siente sucio, pero tu palabra llega para decirnos que tú levantas del polvo, de lo más bajo. Por eso yo envío tu palabra, Señor, donde quiera que te encuentres y estés escuchando este mensaje. Puedes tener por cierto que la palabra de Dios es enviada con un propósito: hacer una obra. Dios está extendiendo su mano para sacarte del lugar donde estás, para levantarte y hacerte sentar con los príncipes,
con los príncipes de su pueblo, para que comiences a dar fruto para Dios, para que rompas toda esterilidad en tu vida y puedas reproducir la vida de Dios en aquellos que no lo conocen. Muchas gracias te doy, Señor. Yo envío esta palabra, Señor, creyendo que hará la obra para la cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que te suscribas a este canal porque de ese modo te llegarán las notificaciones de los mensajes que estemos subiendo en esta plataforma. Te invito a que compartas este mensaje porque puedes estar seguro que no solo será de bendición para tu vida, sino que la palabra de Dios será bendición para aquel que la reciba. Que Dios te bendiga.